Buenas tardes. Voy a empezar a grabar la sesión, ya saben, pues esta sesión va a ser grabada y la voy a subir, ¿sí? Y en cuanto tenga el link, se los mando para que sigan repasando, ¿sí? La clase anterior nos quedamos íbamos a entrar a ver lo que era la Gran Depresión, ¿sí? Ahorita vamos a dar, yo creo que ya lo último de lo que son las guerras, y para la otra clase del otro domingo, que creo que ya es la última, vamos a ver el último tema, que es economía de México, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a empezar viendo lo que es la Gran Depresión, ¿sí? La Gran Depresión fue un evento que inició en Estados Unidos, ¿sí? Esto sucedió en Estados Unidos. La Gran Depresión también es conocida como la crisis de 1929. Esto es una crisis económica, ¿sí? Esta crisis económica va a afectar principalmente a Estados Unidos, pero también va a afectar al resto del mundo, ¿sí? Inicialmente solamente fue en Estados Unidos y después se fue a todo el mundo. ¿Qué pasó en este tema de la Gran Depresión? Bueno, para empezar, hay que ver cuáles son las causas y por qué sucedió este evento. Bueno, las causas en sí todavía no hay en específico. Sí hay muchos acontecimientos que suscitaron a que Estados Unidos entrara en una crisis económica. ¿Qué pasó? Bueno, aquí entre las causas podemos tener que es la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York, perdón, o Wall Street, conocida como el Martes Negro, el cual ocurrió el cual ocurrió en octubre del 29, ¿sí? ¿Qué sucedió? En Estados Unidos, como todos los países en el mundo, tienen una bolsa de valores. Ahí es el centro de la economía de una nación. Bueno, la bolsa de valores de Estados Unidos, ubicada en Nueva York, en Wall Street, cayó, ¿sí? ¿Qué significa esto? La economía se vino a pique, ¿sí? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, hubo diversas causas, ¿sí? Principalmente era por las malas decisiones gubernamentales a nivel económico, ¿sí? No había dinero en sí y la gente estaba compre y compre y compre y compre y compre. Estados Unidos es el creador de compre ahora y pague después, ¿sí? Entonces, eso estaba haciendo los estadounidenses. Cuando la bolsa quiebra, todos se empobrecieron, ¿sí? Cuando cae la bolsa, también quiebran los bancos. Miles de bancos quiebran también, ¿sí? La gente que tenía sus ahorros en los bancos lo perdieron todo, ¿sí? Sus ahorros se perdieron. La gente que tenía deudas con los bancos, pues a lo mejor si debías $1,000, ahora debes 100,000, ¿sí? ¿Por qué? Por la inflación. Entonces, los bancos quiebran, la gente pierde su dinero, ¿sí? Las empresas y los negocios se paralizan parcial o completamente. Casi, casi lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Con la pandemia. Los negocios que son las tiendas así, pues muchos pararon y las que no aguantaron tuvieron que cerrar para siempre. También esto se debió, como les dije, a malas políticas del gobierno, ¿sí? Y esto también fueron efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Acuérdense que en la Primera Guerra Mundial el mundo quedó en crisis, no había dinero, Estados Unidos financió, ¿sí? Entonces, Estados Unidos entra en quiebra, pues el resto del mundo también, ¿por qué? Porque todos dependían de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto fue la gran crisis, ¿sí? No hay dinero, los bancos quebraron, ¿sí? Una crisis económica enorme en el 29. ¿Qué consecuencias trajo la gran crisis del 29? Bueno, para empezar, una de las peores fue el desempleo o el paro parcial que creó hambre. No había trabajos, pues las empresas cerraron, ¿sí? No hay trabajos formales. Entonces creció el trabajo informal, ¿sí? Hubo mucho desempleo. Como no hay dinero, pues no tienes comida. Y si no comes bien, te vas a enfermar. Entonces, Estados Unidos pasó por una hambruna, ¿sí? Por una crisis también de salud. La gente se enfermó. La clase media y baja sufrieron mucha hambre, miseria y muerte, ¿sí? Eh, Esto le afectó a la clase media y a la baja. ¿Por qué? A la clase alta sí se vieron afectados, pero pues sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, hambre, había pobreza, poco trabajo, no había salud, ¿sí? Eso pasó en Estados Unidos. Después, en el resto del mundo, la crisis económica hizo que Alemania, Italia y España tomara formas de gobierno totalitarios, ¿sí? Como no había dinero, personajes en la historia
aprovecharon este hartazgo social de que no había dinero para llegar al poder. En Alemania llegó Hitler, ¿sí? En España llegó este señor Franco, ¿sí? Y en Italia llegó Benito Mussolini, ¿sí? Entonces, estos van a propiciar después a qué? A que se lleve a cabo una segunda guerra mundial, ¿sí? Si se fijan, es como un efecto dominó, ¿sí? Se hizo la primera guerra, ya ganaron los buenos, entre comillas, Estados Unidos entra en crisis. Y esa crisis va a tener consecuencia de qué? De que se lleve a cabo otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, la Gran Depresión o la crisis del 29 fue una crisis económica que vivió Estados Unidos, ¿sí? No había dinero. Esto se debe a qué? Principalmente por la quiebra de bolsa de valores en Wall Street, ¿sí? ¿Qué consecuencias trajo? Hambruna, pobreza, no había trabajo, falta de seguridad social y surgimiento de poderes totalitarios. Entonces, eso es la Gran Depresión, ¿sí? Como les dije, una consecuencia de esta Gran Depresión va a ser la llamada Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Aquí en la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que el periodo es más amplio que la primera. En la Primera Guerra Mundial vimos que duró de 1914 a 1918, solamente duró 4 años. Esta Segunda Guerra Mundial va de 1939 a 1945, ¿sí? Entonces duró más tiempo, 6 años, dos más que la primera. Entonces en esta primera guerra, en esta Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que la mayoría de las potencias, al igual que la primera, se vieron involucradas en esta guerra. Esta guerra va a ser la guerra más letal que ha existido hasta ahora, ¿sí? Dice, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? ¿O qué es la Segunda Guerra Mundial, perdón? Bueno, la Segunda Guerra Mundial es el conflicto militar en el que se vivieron implicadas entre 1939 y 45 la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, alienadas a dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Es aquí los bandos de la Segunda Guerra Mundial son las potencias del eje y los aliados. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor contienda bélica de la historia hasta ahora, con más de 100 millones de militares movilizados en un estado de guerra total, ¿sí? Entonces hasta ahorita esta guerra es la más violenta, donde más países, soldados se han involucrado hasta ahora, ¿sí? Más de 100 millones de militares. Bueno, ahora sí, hay que entrar de lleno. Pues vamos a ver los bandos, ¿sí? Por un lado tenemos a las potencias del eje, ¿sí? Las potencias del eje estaban constituidas por Alemania nazi, la Italia de Mussolini y Japón, ¿sí? Entonces, por un lado estaba Alemania, Japón e Italia. Y del otro lado estaban los aliados. En un principio solamente eran Inglaterra y Francia. Después se les va a unir Estados Unidos y después se va a unir Rusia, ¿sí? La Unión Soviética, ¿sí? Entonces, estos son los países que se van a enfrentar directamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Cuáles son las principales causas? Ahí está, ya regresé. Les digo, aquí vamos a ver algunas causas, ¿sí? Vamos a ver causas internas, causas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? A largo plazo tenemos que fue la firma del Tratado de Versalles, ¿sí? El Tratado de Versalles, recuerden que se firmó para terminar la Primera Guerra Mundial. En este Tratado de Versalles se le obligó a Alemania a aceptar toda la culpa de la Primera Guerra Mundial. Aparte, le quitaron territorios, su economía se vio diezmada. ¿Por qué? Porque se le impusieron grandes compensaciones a los países vencedores. Tienen que dar dinero a quien ganó, ¿sí? Le quitaron todo ya no tenía permitido tener militares, ¿sí? Lo desarmaron militarmente hablando a Alemania. Entonces Alemania entró en crisis, ¿sí? Esa crisis llevó a un hartazgo social. Ese hartazgo social hizo que las personas eligieran a alguien
que tenía una ideología nazi, la superioridad de Alemania, los arios, y se enfocaron a echarle toda la culpa a un grupo social. ¿A quién? A los judíos, ¿sí? Entonces suena un poquito paradójico, porque el Tratado de Versalles, que le puso fin a la Primera Guerra Mundial, es una consecuencia para que se haga la Segunda. Entonces, esa es una causa a largo plazo, la firma del Tratado de Versalles. A mediano plazo, choque entre ideologías y expansión territorial de Hitler y sus aliados, política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, ya la gente está harta y eligen a Hitler. Hitler tiene esta idea del nazismo, la superioridad aria, ¿sí? Entonces, Hitler empieza a desobedecer lo que se firmó en el Tratado de Versalles, porque Hitler empieza a tener ejército de nuevo. Alemania de nuevo tiene un ejército grande, ¿sí? Hitler empieza a conquistar territorios, ¿sí? Y esto, Inglaterra y Francia lo permiten. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿De qué tenían miedo? De que se viviera otra guerra como en la primera, ¿sí? Entonces, Francia e Inglaterra solamente miraron cómo Alemania empezaba a crecer. Y a corto plazo, ¿cuál es la razón por la cual estalló la Segunda Guerra Mundial? Se lleva a cabo ya que Hitler invade Polonia, ¿sí? Polonia está pegadito con Alemania, casi, casi, ¿sí? Hitler exige que se le entregue ese territorio. ¿Por qué? Porque ahí viven alemanes, ¿sí? A Hitler se le entrega una parte de Polonia, ¿sí? Con la condición de que no invada totalmente a Polonia, ¿sí? Así que Hitler acepta en un principio, ¿sí? Toma posesión de ciertos territorios de Polonia y no lo invade. Pero eso lo desobedece, perdón, meses después, porque Hitler invade Polonia. Entonces, como Hitler invade Polonia, desobedeció una orden de la Liga de las Naciones, de Inglaterra y de Francia. Así que Inglaterra y a Francia no le quedan más que irse a la guerra, ¿sí? Algo que estaban evitando, por eso le dieron poquito territorio, pues Hitler desobedeció. Ahora hay que irnos a la guerra. Y esa es la principal causa. Si en su examen viene causa inmediata por la cual se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, Hitler invade Polonia. Con eso, ¿sí? Entonces esas son las causas por las cuales se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver ahorita, a ver, espérame, vamos a ver las etapas de la guerra, ¿sí? La guerra duró 6 años, entonces la guerra tuvo diferentes etapas. Para empezar, vamos a ver algo llamada la guerra relámpago. Esta guerra relámpago va a ser caracterizada ¿por qué? Porque Hitler toma la decisión de invadir diferentes territorios de forma violenta y rápida al mismo tiempo. Entonces Hitler aprovechó de que estaban distraídos, que Inglaterra y Francia no se decidían si se iban a guerra o no, aprovechó todo esto ¿para qué? Para invadir territorios, ¿sí? Así rápido, capturó capturó lo otro, y Alemania empezó a crecer y a crecer. En un lapso de 10 meses, Alemania ya era muy, muy grande, ¿sí? Dice, el primer paso que llevó, como les dije, a la Segunda Guerra Mundial fue la violación del acuerdo que se había realizado por parte de la Liga de las Naciones de no conquistar suelo polaco. No obstante, Alemania, comandada por Hitler, hizo caso omiso a tal pacto y para septiembre de ese año, del 39, perdón, invadió y conquistó el país de Polonia. Acto seguido, los ataques nazis no dejaron de avanzar, por lo que conquistaron Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Por otra parte, se formaron dos bandos, los países de los aliados, conformados por Francia e Inglaterra, pero a los que después se le unió Estados Unidos y Rusia, contra los países del eje, apoyados por Japón, Italia y Alemania, ¿sí? Entonces ahí ya inició ahora sí formalmente la guerra. De un lado están los malos, entre comillas, las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. Y del otro lado están los aliados, ¿sí? Que en un principio solamente era Francia e Inglaterra y después se le sumó Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, se fijan, los bandos son muy parecidos a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver cómo Hitler logra conquistar suelo francés, ¿sí? Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, la guerra era Francia e Inglaterra en contra de Alemania, ¿sí? Estos dos en contra de Alemania. Alemania logra conquistar suelo francés, ¿sí? En 1940, Hitler logra conquistar Francia. Los franceses se rinden, ¿sí? Deciden rendirse por así que al ejército alemán. Entonces Francia ya es de Alemania. Entonces Hitler solamente le faltaba vencer a alguien más para ganar la guerra. Inglaterra. Entonces, ya tiene a Francia Hitler y decide conquistar suelo inglés, pero la Gran Bretaña, Inglaterra, es una isla. Entonces, la guerra no podía ser como si fuera territorio normal. La guerra se llevó a cabo en el aire, ¿sí? Hitler, para conquistar suelo inglés y terminar con la guerra y declararse ganador, empieza a bombardear la isla de Gran Bretaña, empieza a atacarlos por aire y por mar, submarinos iban a la isla y la bombardeaban con torpedos. Entonces, todos estos ataques eran para que Hitler decía que se conquistara el suelo inglés de manera veloz, terminar la guerra en menos de un año. ¿Qué pasa? Inglaterra resiste, ¿sí? Resiste todos los bombardeos de tanto aviones como submarinos, los resiste. Entonces, Hitler, al darse cuenta de que no va a poder lograr conquistar de manera fácil y rápida a Inglaterra, decide desistir, ¿sí? Dice, ok, no te conquisté, vamos a descansar. No te voy a atacar por ahorita mientras yo junto más armas. Y dicen que ese es un error muy grave que realizó Hitler. ¿Por qué? Porque vamos a ver que después Inglaterra se alía tanto con Estados Unidos y Rusia. Entonces, si hubiera seguido atacando, a lo mejor ganaba, y a lo mejor él ganaba la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero eso ya, sí, ya es historia. El chiste es que conquistó Francia, pero Inglaterra no. Ahorita estoy hablando solamente de Alemania, pero acuérdense que de las potencias del eje había otras dos, Japón y Italia, ¿sí? Japón también crea su propia guerra, ¿sí? La intención de Alemania era conquistar, ahora sí que Europa. La inspiración o lo que quería Japón era conquistar suelo asiático, ¿sí? Japón quería que toda Asia fuera para los asiáticos, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial y por el colonialismo, había muchas colonias asiáticas que no le pertenecían a Japón, a China o a Corea, le pertenecían a Inglaterra, le pertenecían a España, a Francia, a Estados Unidos. Así que Japón toma la decisión de conquistar todo ese territorio. Entonces Japón logra conquistar China, Corea, Hong Kong, Singapur, ¿sí? Logra conquistar de manera rápida toda la parte asiática, ¿sí? La mayor parte del continente asiático, ¿sí? ¿Qué pasa? Estados Unidos, al enterarse de esto, le pone un bloqueo económico. ¿Por qué? Porque dice Estados Unidos, hey, regresa todo el territorio que te robaste o que conquistaste Japón. Japón no lo regresa. Así que Estados Unidos decide no declarar la guerra, simplemente ponerle un bloqueo económico. No te voy a vender mercancía, no te voy a comprar mercancía, ¿sí? Hasta que regreses todos los territorios que conquistaste. Entonces ya le pusieron un bloqueo económico a Japón y Japón pues lo mira con malos ojos y decide atacar a Estados Unidos. Japón le declara la guerra a Estados Unidos. ¿Cómo? Con el bombardeo a Pearl Harbor, ¿sí? Pearl Harbor es un lugar en Hawái en donde tenía Estados Unidos sus naves, sus portaaviones, ¿sí? Ponen las naves, van en el mar y ahí están los aviones. Japón los bombardea. Entonces, al ver esto, Estados Unidos pues decide que se va a meter a la guerra. Entonces Japón le declara la guerra a Estados Unidos le declara la guerra a Japón y a Alemania no le queda más que apoyar a Japón. Así que Alemania también le declara la guerra a Estados Unidos. Y eso es de los pecados más grandes que tiene Hitler, porque a la hora de declarar la guerra a Estados Unidos, ahora sí que firmó su sentencia de muerte, ¿sí? En ese momento se acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Podemos decirlo así. ¿Por qué?
porque Alemania ya no se pudo recuperar después. También estaba Italia. Italia fue más que un aliado, fue un estorbo para Hitler, ¿sí? Italia no conquistaba nada. Italia tenía un muy mal ejército. Entonces, Alemania, Hitler, tuvo que apoyar también a Italia con soldados, con armas, para que pudiera seguir conquistando territorio. Entonces, Hitler empezó a pelear diferentes batallas. ¿Qué batalla va a ser la que va a perder Hitler? Va a perder la batalla contra la Unión Soviética. ¿Sí? Alemania y la Unión Soviética habían sorprendido al mundo. ¿Cómo? Firmando un pacto de no agresión. Firmaron algo llamado el Pacto Molotov. ¿Sí? Así como la banda de rock mexicana Molotov, así se llamaba el pacto. ¿Sí? En ese pacto Molotov, Alemania y la Unión Soviética dijeron, no nos vamos a atacar entre nosotros. Hitler necesitaba petróleo, ¿sí? ¿Y quién tenía mucho petróleo? La Unión Soviética. Entonces, por el petróleo, Hitler decide declararle la guerra a la Unión Soviética. Entonces, ya tiene de enemigos a la Unión Soviética, a Estados Unidos, ¿sí? Tiene que arrastrar con quién? Con Italia. Entonces, aquí Hitler básicamente perdió la guerra, todo por la ambición del petróleo, ¿sí? Ahora sí que la Unión Soviética aguanta los embates de los soldados alemanes y logra hacer que se replieguen, ¿sí? Aparte, Estados Unidos llega a la bahía de Normandía y logra entrar y así liberan a Francia. Entonces, Alemania está siendo atacada de un lado por Estados Unidos y del otro de la Unión Soviética. Entonces, Hitler ya no puede hacer nada. Entonces, Hitler toma la decisión de qué? De suicidarse, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es el suicidio de Hitler y la caída de Berlín, ¿sí? La capital de la Alemania nazi era Berlín. Hitler ahí tenía un búnker. Hitler, al ver que la guerra se está perdiendo, se encierra en el búnker. Hitler, por miedo de caer prisionero de los soviéticos, toma la decisión de suicidarse y Hitler se suicida junto a su esposa Eva Braun, ¿sí? Entonces, como Hitler se suicida, Alemania ya no tiene líder y ahora el nuevo líder de Alemania decide rendirse, ¿sí? Entonces, muere Hitler, ya no hay Führer, ya no hay Führer, ya no hay por qué seguir luchando, Alemania se rinde y Alemania así se sale de la Segunda Guerra. Pero ojo, la Segunda Guerra Mundial no se termina con la salida de Alemania. ¿Por qué? Porque todavía falta que Japón se rinda, ¿sí? Japón no se quiere rendir. Japón está en una lucha contra Estados Unidos. Toda esa lucha se lleva en el mar. Entonces, Japón no se quiere rendir. Así que Estados Unidos, para acelerar las cosas, decide bombardearlo. ¿Y qué le avienta? Una bomba atómica, ¿sí? Lanza una bomba atómica a la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, destruyéndolas totalmente. Cuando caen las bombas y destruyen las ciudades, no le queda más que rendirse. El emperador de Japón, el señor Hirohito, decide rendirse. Y con la rendición de Japón se termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Quiénes ganaron? Los aliados, los buenos, ¿verdad? ¿Quiénes perdieron? Los malos, Alemania, Japón e Italia. Todo esto, ¿por qué? Porque se bombardeó con las bombas atómicas, ¿sí? Entonces así se acaba la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene muchas consecuencias. Las principales, vamos a ver que fueron las pérdidas humanas, ¿sí? Más de 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. También la Alemania nazi se ensañó, como les dije, con un sector de la población. Se ensañó en contra de los judíos. Entonces el pueblo judío sufrió el gobierno de Hitler porque los judíos los mantenían prisioneros en los llamados campos de concentración. Que ojo, estos campos de concentración son repudiados, ¿sí? Estados Unidos entró y los destruyó. Estados Unidos también tiene y tuvo campos de concentración, ¿sí? A los migrantes, ¿cómo los tratan ahorita? A los que van a deportar, son esos campos de concentración, los tienen en un lugar nada más, pero bueno, aquí Alemania se ensañó en contra de los judíos. El pueblo judío también fue reprimido y casi eliminado por completo, ¿sí? Entonces, primera consecuencia, pérdidas humanas. La segunda, la creación de la ONU, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial, al terminar la guerra,
se creó la Liga de las Naciones, cuya intención era evitar, ¿sí?, lo que son más guerras. Obviamente esa Liga de Naciones fracasó, ¿sí? Se acaba la Segunda Guerra Mundial y ¿qué hacen? Crean una nueva organización, ¿para qué? Para garantizar la paz en el mundo. ¿Cómo se llama esta organización? La ONU, Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más? Crecimiento de la economía de Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez todo el mundo, Europa, entra en crisis. Estados Unidos, para empezar, entró a la guerra descansadito, ¿sí? Con muchos ánimos. Entonces Estados Unidos va a ser el acreedor de Europa. Estados Unidos le va a dar dinero y a cambio va a obtener poder político y poder cultural. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se convierte en el foco de la cultura intelectual en el mundo. ¿Por qué? Porque las ciudades están destruidas en Europa. Entonces todos estos intelectuales, actores se vinieron a Estados Unidos. Estados Unidos gana dinero, gana influencia política en el mundo, ¿sí? Se convierte en una potencia mundial. A la par de él entra la Unión Soviética. La Unión Soviética también empieza a ganar mucho terreno. Se crean su primera bomba atómica y eso va a derivar en qué? En que Estados Unidos se pelee con la Unión Soviética. Estos dos en un principio eran aliados, ¿sí? Pelearon en esta Segunda Guerra Mundial juntos, pero al acabarse la guerra se dan cuenta que no tienen nada en común y rompen relación. Entonces, otra consecuencia, la creación de dos grandes bloques económicos y políticos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Siguiente, y por último, los cambios fronterizos, ¿sí? Los cambios fronterizos, ¿sí? Todo ese territorio que Alemania, Italia y Japón habían conquistado durante la Segunda Guerra Mundial, ahora lo van a perder, ¿sí? Todos los territorios se empezaron a repartir. Algunos países, territorios de Alemania, volvieron a ser países libres. Otros se repartieron. Para empezar, Alemania se reparte, ¿sí? Entre los vencedores. Una parte va a ser de Francia, otra parte va a ser de Inglaterra, otra parte va a ser de Estados Unidos y la otra parte va a ser de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces se reparte Alemania, ¿sí? Cambian las fronteras, territorios regresan a sus propietarios originales, naciones vuelven a ser independientes. Y lo más importante, se crea el Estado de Israel, ¿sí? El Estado de Israel es donde es para el pueblo judío. Los judíos vimos y les dije que fueron de los que sufrieron más la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, porque Alemania los agarraba y los metía a la cárcel por ser judíos, ¿sí? Entonces, el mundo dijo, ok, pobrecitos judíos, hay que darles un cacho de terreno para que vivan. Así que nadie le pregunta, pero le quitan parte de su territorio a Palestina y se lo dan a los judíos, ¿sí? Y así se crea el Estado de Israel, ¿sí? ¿Para qué? Para que los judíos tengan un lugar donde vivir, ¿sí? Y esas son las cosas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, esta guerra termina, pero inmediatamente después inicia una nueva guerra, que es la Guerra Fría. La Guerra Fría va a enfrentar a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Esas dos potencias que vimos que eran aliadas se van a pelear. Pero ¿por qué Guerra Fría? Bueno, se dice Guerra Fría porque este evento, esta guerra, jamás explotó. Ni Estados Unidos ni la Unión Soviética se declararon la guerra, nunca pelearon. Es Guerra Fría, ¿por qué? Porque siempre estuvo en pausa. Sí, había tensiones, ¿por qué? Porque el mundo tenía miedo de que empezara un ataque nuclear y básicamente ese sería el fin del mundo. Entonces, siempre fue a la espera de que alguien hiciera algo. Nunca se declararon la guerra. Esta Guerra Fría nunca estalló. Esta Guerra Fría fue más que las armas, fue como lo intelectual, para ver quién era el que mandaba, o la Unión Soviética o Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos lanza al primer cosmonauta, astronauta, a la órbita, a Yuri Gagarin. ¿Qué hace después Estados Unidos? Manda al hombre a la luna, ¿sí? Entonces fue una pelea más que de armas, era para ver quién era mejor, ¿sí? Esta Guerra Fría, aunque no haya explotado, va a traer como consecuencia que se lleven a cabo otras guerras. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética quería llevar el comunismo, ¿sí? El pensamiento comunista lo quería implantar en todo el mundo. Estados Unidos se entera de eso y se espanta.
y decide que no va a permitir que se esparza la ideología del comunismo. Entonces esta guerra va a traer como consecuencia otras guerras, pero nunca se peleó Estados Unidos y la Unión Soviética, fueron otras guerras. Ejemplo, en Cuba se lleva a cabo una revolución. Cuba era parte de España. Cuba se independiza de España, pero le ayudó a Estados Unidos. Y Cuba, una vez que se independiza de España, ahora va a ser parte de Estados Unidos. No lo tomó como territorio, pero tenía un gran control sobre la isla de Cuba. ¿Sí? El pensamiento comunista llega a Cuba. Cuba quiere un presidente con esa ideología. Así que Cuba lleva a cabo elecciones y elige como presidente a Carlos Prío Socarrás. Este candidato presidente legítimo, porque lo eligió el pueblo, tiene ideología comunista. Estados Unidos se entera de eso y crea un golpe de Estado para quitar a Carlos Prío y poner a Fulgencio Batista. Fulgencio Batista termina con la ideología comunista en la isla de Cuba, ¿sí? Y va a seguir órdenes de Estados Unidos. Fulgencio Batista simplemente gobernaba en nombre de Estados Unidos. A Estados Unidos no le importaba si el pueblo estaba muriendo de hambre, no había libertades, ¿sí? No había trabajo. Con que Cuba estuviera a la orden de Estados Unidos, con eso estaba bien. Y por eso hicieron el golpe de Estado. Pero Cuba no se queda de manos cruzadas porque lleva a cabo su revolución, ¿sí? Ahí se junta Che Guevara, el capitán Cienfuegos, Fidel Castro. ¿Se unen para qué? Para liberarse de este gobierno, ¿sí? Cuba triunfa, logra su revolución. ¿Qué consecuencias trae la revolución de Cuba? Número uno, el pensamiento comunista triunfa. Cuba se convierte en el bastión del comunismo en América. Es la primera nación junto con Guatemala, después eh, de Guatemala y Salvador, que son comunistas, toman este pensamiento comunista, ¿sí? Entonces Estados Unidos le pone un bloqueo económico a Cuba. Ah, ¿cómo pone bloqueos económicos a Estados Unidos? Eso es lo que hace. Entonces, como le pone un bloqueo económico, la economía de Cuba cae. Pero ¿quién va a salir a rescatar a Cuba? La Unión Soviética. La Unión Soviética financia, ¿sí? Financia a Cuba. Cuba va a ser mantenida por la Unión Soviética hasta 1990. ¿Por qué? Porque en los 90 el comunismo pierde todo poder, ¿sí? En 1990 el comunismo se derrumba, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo una guerra, ¿sí? Una guerra a consecuencia de la Guerra Fría en contra de los pensamientos. De un lado está el pensamiento capitalista de Estados Unidos, por el otro está el pensamiento comunista de la Unión Soviética. Aquí triunfó la Unión Soviética, pero Estados Unidos pierde esta guerra. Hay muchas guerras, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea del Norte y la de Corea del Sur, la guerra del Corpus Christi, que es en los países árabes. Todos esos tienen en común que Estados Unidos y la Unión Soviética se involucraron, ¿sí? Económicamente financiaban estas guerras. ¿Para qué? Para implementar el pensamiento, ¿sí? Esta de Cuba la ganó la Unión Soviética, pero al final el ganador va a ser Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver lo que es la construcción del muro de Berlín y la caída del muro de Berlín, ¿sí? Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, les comenté que Alemania se dividió en cuatro, ¿sí? Una parte de Estados Unidos, otra parte de Inglaterra, otra parte de Francia y otra parte de la Unión Soviética, ¿sí? Ya vimos que se están yendo a guerra, una guerra fría. Entonces, hay disparidad de pensamiento, ¿sí? El capitalismo lo tenía Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El comunismo, la Unión Soviética. Estos dos pensamientos son incompatibles. Entonces, Alemania se divide en dos. Una parte va a ser capitalista y la otra parte va a ser socialista. La parte capitalista va a ser denominada como perdón, la República Federal Alemana, ¿sí? Esa era la parte capitalista. Y la parte comunista fue conocida como la República Democrática de Alemania. Entonces Alemania se divide en dos. ¿Y cómo separar a las personas? Con un muro. Y así se crea el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque la gente que vivía en la parte socialista o comunista, pues se dio cuenta que el sistema no funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque no se retribuía el dinero a la gente.
¿sí? Los políticos de comunistas eran muy corruptos, entonces el dinero no les llegaba a ellos. Entonces la gente prefirió irse al lado capitalista, porque veían que todo era dinero, pues podías comprar, tenías derecho a comprar cosas, tenías el dinero para salir adelante. Entonces la gente se empezó a salir del lado socialista. Al darse cuenta de esto, la Unión Soviética, pues decide construir un muro. ¿Para qué? Para evitar que se vaya la gente, porque la gente que se estaba yendo era la gente con dinero. Entonces todo ese dinero se está yendo del otro lado. Entonces mejor ponemos un muro y así evitamos que se vaya la gente. Este muro de Berlín se creó en 1961, ¿sí? Y cayó en el 89. Entonces este muro de Berlín separó familias enteras, amigos, parientes, por más de 20 años, porque una vez que se creó el muro de Berlín, nadie podía cruzar para el otro lado. Los que estaban en la Alemania comunista no podrían irse a la parte capitalista, y los que estaban del lado capitalista no podrían cruzar al lado socialista. ¿Sí? Por más de 20 años, familias, amigos, parientes se separaron. Todo esto terminó la noche de mayo de 1989. ¿Por qué? Porque se cayó el muro, lo tiraron. El comunismo ya no puede sostenerse. El comunismo está dejando ver que sus políticos son corruptos, ya no hay dinero. Entonces el lado comunista de Alemania decide abrir las fronteras. Entonces, a la hora de decir que se abren las fronteras, toda la gente empezó a irse, ¿sí? A lo que es los puntos de control. Los puntos de control eran para ver si pasabas o no. Entonces, toda la gente se empieza a aglomerar. Entonces, de repente, de la nada, había miles de personas en un solo lugar con la intención de cruzar al lado capitalista. Del lado capitalista también se juntaron para recibir a los familiares. Entonces, se cae el muro, esa frontera ya no existe. Con la caída del muro de Berlín, también cae el pensamiento comunista, ¿sí? El comunismo muere. ¿Quién ganó? El capitalismo, ¿sí? Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? ¿Nadie, nadie? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, aquí acaba lo que es el muro de Berlín. Y pues solamente quedaría de ver el último tema por el día de hoy, que es la Unión Europea. ¿Sí? Esto es de los eventos más modernos que tenemos. ¿Sí? La Unión Europea es la alianza de países en Europa. ¿Sí? Dice, la Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo, firmada por 27 países. La Unión Europea cuenta con una moneda única, el euro, una bandera, un himno y el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo. La Unión Europea ha contribuido a elevar la calidad de vida de los europeos, ha creado una moneda única y ahora está construyendo progresivamente un marco único en el que las personas, bienes, servicios y capital circulen entre los Estados miembros con la misma libertad que si lo hicieran dentro del mismo país. Entonces la Unión Europea básicamente es para unir fuerzas, ¿sí? Para que haya una misma moneda, para que valga lo mismo, ¿sí? Para que los productos puedan circular libremente entre los miembros de la Unión Europea, ¿sí? El último país que se salió de la Unión Europea es Inglaterra, ¿sí? Inglaterra hace 5 o 6 años tomó la decisión de salirse de la Unión Europea. Por eso en Inglaterra ya no tienen como moneda oficial el euro. Ahora la moneda oficial de los ingleses otra vez son las libras, ¿sí? Entonces, esta es la Unión Europea, ¿sí? ¿Es la unión de qué? De varios países en Europa, más de 27, ¿sí? El último país que se salió fue Inglaterra. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? Nada, nada. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta aquí vamos a dejar la parte de sociales, ¿sí? La clase del domingo que viene ya van a ser las 2 horas, ¿sí? La siguiente clase de sociales va a ser de 1 a 3 y vamos a terminar de repasar el último tema, que es la economía de México después de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y ya con eso terminarían los temas, ¿sí? El día de hoy
voy a mandarles ahí al grupo una guía para que vayan estudiando de sociales y pues a los de humanidades se los voy a subir para humanidades. Algunos a lo mejor ya tienen la guía. De todas maneras, se las voy a subir para que vayan repasando. ¿Sí? Entonces, chicos, si no hay ninguna duda, hasta aquí la dejamos, ¿sale? De todas maneras, esta sesión la grabé y en cuanto la tenga, se las mando. Entonces, chicos, pues bonita tarde y pasen bien su domingo, lo que resta del domingo. Hasta luego, cuídense. Los que se queden en humanidades, pues se quedan, si no, no. Hasta luego.